A Dios gracias porque podemos celebrar la vida por medio de Jesucristo, hermanos. Yo no sé si ustedes se han preguntado, es una pregunta muy recurrente de por qué hay tantas denominaciones en la vida, en la iglesia cristiana, por qué ustedes somos metodistas o por qué hay bautistas y pentecostales, y básicamente, hermanos, es por algunas opiniones o doctrinas, enseñanzas secundarias que de alguna manera se enseñan, valga la redundancia, de manera diferente. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Que es válido tener posturas diferentes en muchas cosas acerca del cristianismo. Es válido, no lo sé, creer en el don de lenguas o en la manifestación como tal o no. Es válido creer que la tierra se hizo en 7 días o en millones de años. Es válido, no sé, hay muchas cosas, incluso en los gobiernos. Nuestra iglesia metodista tiene que ver con la itinerancia, por ejemplo, y un trabajo episcopal que lo sacamos precisamente de la estructura bíblica, pero hay otra gente que dice, no, la estructura bíblica te dice que debe ser congregacional, y hay como muchos aspectos diferentes o diversos entre nosotros que a veces pueden llegar a crear confusión y malamente hasta pleitos, pero son válidos, hermanos. Es válido de pronto creer algo diferente en aspectos secundarios que no afectan nuestra fe como tal. La práctica de la fe quizás un poco, pero la fe en Cristo no. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque este es el inicio, porque, hermanos, si hay un tema que ese sí es un no negociable, por decirlo de esta manera, si hay una médula dentro de nuestra fe cristiana que debemos creer, abrazar, entender incluso, y si no logramos entenderla completamente, abrazarla y saber que esa es el inicio de todas las demás cosas, hermanos. Hablamos de la resurrección. La resurrección es un tema que no puede quedar en un aspecto doctrinal secundario. La resurrección no es un tema que nosotros podamos decir, yo elijo no creer en esto. Es la médula o es la raíz de todo lo que nosotros creemos. Y por eso es tan importante hablar de ella. Y es que hablar de la resurrección de Jesucristo, hermanos, no hablamos solamente de levantamiento de vida de un cuerpo, como Jesús lo hizo con Lázaro o con el hijo de la viuda de Naín o con la hija de Jairo. Todos ellos fueron también vueltos a la vida o resucitados, pero la realidad de las cosas es que ellos volvieron a morir. Su cuerpo volvió a morir. La gran diferencia en el caso de Jesús es esta entrada a la inmortalidad. Fue un acontecimiento escatológico en el sentido más pleno, es decir, fue o se entiende como la victoria ante aquello que era el fin de todos nosotros, que era la muerte. Y aquellos que hemos de alguna manera estado frente a un dolor como la muerte, el saber que Jesús resucitó, el saber que Jesús puso no un punto final, sino un punto y seguido después de la muerte, hermanos, creo que es el abrazo más reconfortante para todos nosotros. Y de ahí inicia, hermanos, el entender la complejidad de la resurrección, pero la necesidad de la misma. Y quiero que me acompañen, hermanos, porque hoy no vamos a hablar del tema histórico como tal, no vamos a hablar de los 3 días que duró Jesús en la tumba, no vamos a hablar del momento en que las mujeres lo vieron. Vamos a hablar de unas implicaciones que tenemos como cristianos por medio de la resurrección. Así que acompáñenme a Primera de Pedro, a la primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1. Si tú has leído Pedro es un libro o una carta que se dirige, dice ahí, a los expatriados, es decir, a los judíos que estaban en la diáspora, los judíos que se habían tenido que ir de sus casas y que buscaban permanecer en la fe, pero estaban sufriendo. Ellos eran perseguidos,
dispersos, muertos a causa de la fe. Y llega Pedro con palabras de esperanza para ellos. Y yo quiero preguntar, hermanos, cuando alguien llega a nuestra vida con un problema, cuando alguien llega por pedirnos un consejo, ¿qué es lo que generalmente uno dice? Imagínate que con Pedro llegan y Pedro están persiguiendo, nos están asesinando, Pedro están haciendo, nos están lastimando. ¿Y qué le diría Pedro a esas personas? ¿O qué le dirías tú a alguien que dice, ya no puedo? O sea, esto es muy difícil. Lo que estoy atravesando es muy complicado. ¿Qué decimos a alguien cuando está pasando por un momento de dificultad? ¿Sabes? Pedro trae a la mesa la resurrección. O sea, en el momento del dolor y del sufrimiento de la iglesia cristiana inicial, no les dice otra cosa más que traigamos a la memoria la resurrección. Porque la resurrección ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro inicia con una alabanza al Señor, a nuestro Padre. Dice que según su grande misericordia. Entendemos esta parte de la misericordia como ese amor profundo y que no merecíamos, que por esa gran misericordia, lo primero que Pedro apunta, gracias a la resurrección, es que nos hizo renacer. El primer regalo que Dios trae con la resurrección de Jesucristo es un nuevo nacimiento. Porque la resurrección no solamente es el cambio eterno de un creyente, sino cambia su condición presente. Es decir, no tenemos que esperar a morir para entender la vida en Cristo, sino que el presente Dios te hace renacer, te hace volver a vivir. Por eso leíamos en Romanos que en Cristo hemos muerto al pecado y hemos vuelto a la vida por el poder de su resurrección, porque eso quiere decir, hermanos, es una señal de que somos nuevos seres humanos en Él. Él nos trajo una nueva vida con Él. El hecho de que Jesús resucitara es venir a traer una nueva vida y ofrecer esta forma de vida que Dios vino a dar a través de su resurrección. El renacer es el proceso por el cual tú y yo somos elevados a una nueva vida distinta y más alta que a la naturaleza que teníamos. Una vida nueva y más alta, es decir, somos nuevas personas. Y yo quiero hacer, hermanos, una invitación, una pregunta seria, es si realmente en tu vida has experimentado esto. De verdad renunciar a quienes somos, morir a quienes somos y experimentar por medio de su Espíritu Santo una nueva vida. De verdad soy alguien nuevo, de verdad Dios me ha cambiado, de verdad puedo considerar y he experimentado que yo era esto y ahora soy. Y no necesitas una vida, no sé, perdón la expresión, de haber sido un malandro o haber sido una persona exteriormente mala. El saber que yo era una persona que odiaba y hoy he perdonado. El saber que hoy mis ganas de vivir y mi razón de ser tienen que ver con lo que Dios es y no con lo que yo quiero. El despertar en mi vida y el saber que Dios ahora tiene el control y que el Espíritu Santo es quien me motiva a tener dominio propio, a amar, a poder hacer aquello que no está en mis fuerzas. ¿Sabes? Cuando Pedro habla de que por medio de la resurrección Dios nos ha hecho y nos ha dado la oportunidad de ser nuevos seres humanos. Efesios me encanta porque Efesios dice que somos
una nueva humanidad, como una nueva sociedad. Y por eso constantemente Dios nos dice, la sociedad en Cristo piensa de esta manera, ama de esta manera, vive de esta manera, se congrega de esta manera, porque somos una nueva humanidad donde el Espíritu Santo ha empezado a vivir en nosotros y le hemos dado muerte justamente al pecado y resucitado en Jesús espiritualmente. Y la resurrección no solamente es una cuestión personal, sino es parte, la resurrección vino a traer no solo una regeneración en tu vida, sino una regeneración cósmica. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Estamos tú y yo esperando ese momento que Jesús regrese y haga nuevas todas las cosas. La creación, los gobiernos, todo nuevo. Y a través de la obra renovadora de Jesús, como resultado de resurrección, la nueva vida que la iglesia recibe a través de Él es parte de esta magnífica acción que llamamos nueva creación. La resurrección, Dios bendito sea el Padre que nos ha hecho renacer. Amada iglesia, es crucial que tú sepas y seas consciente y realmente hayas experimentado el renacer en Cristo. Y si hay dudas, puedes hablar conmigo, puedes hablar con quien sea necesario para meditar en si yo he vuelto a nacer, si yo he muerto a quien era yo y Dios me ha dado nueva vida. Ese es el más grande regalo que Dios nos ha dado por medio de su resurrección. No es solamente una vida después de la muerte, sino es una vida en tu presente que Dios ofrece. Y luego el Señor, creo que es mi celular, perdónenme. Es mi despertador. A esta hora me levanto los domingos a las 7 de la mañana. Muy bien. Una disculpa. Y luego ahí mismo en el versículo 3 dice que nos hizo renacer y luego para algo. Dice que para una esperanza viva. Hermanos, esta parte yo la amo porque esta esperanza no es un acto desesperado de agarrarme de algo, sino no es un sueño inseguro, es una esperanza viva basada en algo real, fundamentado en algo que realmente pasó, que es la resurrección de Jesús. Pedro dice que Dios te hizo renacer, te hizo un nuevo humano, una nueva persona con nuevas formas de vida, con una experiencia desde adentro para que vivas con esperanza y una esperanza viva, una esperanza que no cambia. Y esta esperanza es aquella que no avergüenza y que descansa en las promesas y en la fidelidad de Dios. Aquellos que han renacido en el Señor pueden decir como en el Salmo 39, ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La esperanza que Cristo nos da no sería posible sin que hubiese resucitado de los muertos. Esta es la esperanza que a Pablo le hizo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La esperanza tiene que ver no con los hechos, sino con el saber que Dios está en control y nos ha dado todo y ha sido fiel a sus promesas y lo seguirá haciendo. Amada iglesia, los animales, por más que los amemos, yo tengo 2 gatos que amo mucho, el otro día hablaba, creo que con la hermana Tere, si no me equivoco, hablábamos de la pérdida de los animales y duele muchísimo. Y la Biblia no es muy clara en el tema de los animalitos al morir, pero una realidad es que los animales viven por instinto, es decir, no se levantan, los animales no se levantan pensando cómo trascender o cómo cumplir un propósito. Los animales no buscan significado no, simplemente ellos tienen hambre y comen. No tienen un sentido de trascendencia. Pero tú y yo sí,
Nosotros buscamos ser parte de una historia, buscamos que alguien nos recuerde, buscamos marcar el corazón de alguien, buscamos tener un propósito y una meta a la cual llegar. Y todo esto, la meta, el propósito, la dignidad, la identidad, la búsqueda de significado que está intrínseca en nuestra naturaleza, parte de una esperanza. La esperanza es hacia dónde voy y qué quiero hacer. Y ahí está la clave, ¿qué quieres ser y a dónde vas? Esa es la pregunta que un autor llamado Viktor Frankl se hizo estando en los campos de concentración. Él era de Austria, psiquiatra, y él en su libro El hombre en busca del sentido, muy, muy recomendado, hermanos. No es un libro cristiano, pero tiene mucha enseñanza, y entre ella es que este hombre vivió en los campos de concentración, y para ocupar su mente en medio de este terrible suceso, se puso a dar terapias. Daba terapias, observaba, y de ahí salió su libro. Y él encontró 3 tipos de personas. Las personas que morían rápidamente eran las personas que su esperanza había muerto. Las personas que morían de enfermedades o de tristeza son las personas que vieron esta situación, que no era para menos, y murieron. Y Viktor Frankl decía que realmente el espacio o los campos de concentración son la realidad que todos vamos a vivir, pero ellos la vivieron como concentrada. Todos vamos a pasar pérdidas, todos vamos a morir, todos vamos a pasar enfermedades, quizás una pérdida de salario, una pérdida de trabajo, pérdida de estatus, pérdida de profesión, muchas cosas que a lo mejor en el camino vamos a vivir, pero estas personas la vivieron así como en Zoom y de manera radical. Pero al final de nuestras vidas, al morir, todos vamos a perder todo esto que mencionaba el autor, y lo que ellos perdieron, también nosotros, pero quizás de manera más esporádica o más larga. Pero él decía que justamente aquellos que no tenían esperanza o habían perdido su propósito, su dignidad, habían perdido la meta, ellos morían. Y morían como los animales, justamente, que solo sobrevivían, buscaban tratar de llegar al siguiente día, pero iban muriendo. Y luego había otro tipo de personas que les llamó esperanza fantasiosa. La esperanza fantasiosa es la que ellos decían: yo sé que en 6 semanas esto se acaba. En 6 semanas derrotan a los nazis y en 6 semanas yo ya voy a ser libre. Durante las 6 semanas la persona estaba firme, estaba fuerte, tenía la meta de las 6 semanas y se daba cuenta cuando llegaron esas 6 semanas no pasó nada, y entonces esas personas empezaban a morir porque tenían una meta hacia algo que no cambió. También la gente que decía: cuando esto acabe las cosas van a ser igual que antes, y cuando terminó obviamente no fueron igual y sus vidas se vinieron abajo. Pero la gente que se sostenía, hermanos, y esto es históricamente real, la gente que se sostenía, la gente que podía llegar o que pudo llegar hasta el fin, es aquella que tenía su esperanza en algo más grande. No necesariamente, porque no es cristiano, no es necesariamente en Dios, pero sí en, un panadero, en el volver a poder hacer pan. En un músico tenía el anhelo de volver a ver un piano y tocarlo. En algo que nadie les podía quitar. La esperanza de ellos habitaba en algo que nadie les podía quitar. A menos que les cortaran las manos, pues ahí sí. Pero a lo que voy es que la esperanza, hermanos, cuando la deposito en una persona que se va a ir, la deposito en mi economía, la deposito en mi belleza, la deposito en mi matrimonio, cuando mi esperanza la deposito en el día de mañana que va a ser mejor, eso se va a perder y nadie te garantiza que así sea.
Por eso Dios dice, Pedro nos dice, Dios te hizo una nueva criatura para que tengas una esperanza real que no cambia. Y es la esperanza en Dios mismo, no en el que mañana va a ser mejor, no en el que el día de mañana se resuelvan tus problemas, no en el que la persona que amas se va a quedar contigo para siempre, porque todo eso lo podemos perder. La esperanza será lo que nos mantiene vivos, es este poder que nos transforma, pero la esperanza viva es aquella que solamente Dios nos da por medio de su resurrección. Es la única esperanza que se mantiene viva, que no cambia, que no va a depender ni de nuestro estado emocional ni de nuestro caminar. Dios te ha hecho renacer para que lo veas a Él y no nuestras circunstancias. Dios te ha hecho renacer para que tengas una esperanza en algo mayor, superior y que no cambia, no en que tus circunstancias como tal puedan cambiar. Por tanto, la resurrección, por medio de la resurrección tenemos un nuevo nacimiento y una esperanza viva. Versículo 4 también nos dice que nos ha hecho renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti. Dios te hizo renacer aquí para que experimentes una nueva humanidad, para que tengas una esperanza viva, real, que no se mueve, que no cambia, que tiene que ver con su resurrección. Y no olvides que Dios nos ha dado una herencia, una salvación completa, un reino donde estaremos disfrutando de la adoración, la alabanza y la bendición dirigidas al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Esta herencia, dice, está reservada para los hijos de Dios, guardada por su poder. La resurrección nos transforma hoy, pero también nos lleva al futuro. Y Pablo lo describe incorruptible, que no se echa a perder, incontaminada, que no se puede ensuciar, e inmarcesible, que no se marchita ni pierde valor. Dios nos ha hecho herederos junto con Cristo. Dios nos ha permitido, o nos va a permitir, porque eso todavía no lo experimentamos, sentarnos, dice Efesios, junto con Él en los lugares celestiales. Y eso, hermanos, es porque Él resucitó. Si Jesús hubiera quedado en la tumba o en esa cruz, no te podría estar hablando de que estaremos con Él, porque la muerte habría vencido, pero fue al revés. Tienes una herencia, te ha hecho renacer, por medio de la resurrección tienes un nuevo nacimiento, tienes una esperanza viva que no cambia y tienes una herencia incorruptible. Y luego dice el versículo 5 al 7, que sois guardados por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestada en Jesucristo. Aquí es la parte que no nos gusta, porque Pedro nos viene hablando del nuevo nacimiento por medio de su resurrección, de una herencia incorruptible, de una esperanza viva que nos hace tener propósito y dignidad e identidad y futuro. Pero Pedro también está consciente de las pruebas. ¿De qué me sirve pensar en la resurrección en medio de las pruebas? Bueno, aquí Pedro les dice, pon tus ojos en la herencia que no cambia, para que esa esperanza viva sobre la herencia, sobre verle, sobre que esto va a pasar, eso te dé la fuerza para sobrellevar los momentos difíciles. Pon tus ojos en la eternidad y en la esperanza viva para que cuando voltees a ver lo que está pasando a tu alrededor, tengas la capacidad de sobrellevarlo. Y Pedro dice, para que puedan alegrarse. Y Pedro no es
perdón la expresión, no es un, no sé, sociópata que dice, no pasa nada, no, si te duele tienes que alegrarte. No, Pedro está consciente del dolor. Pedro está consciente que hay realidades que duelen, como es la persecución, como es una pérdida, como es, no sé, que la manera en que ellos estaban viviendo. Pedro está consciente de todo eso. No es una persona que diga, escuchaba a un predicador, decía, yo creo que si a alguien le está pasando muy mal y le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, no, muy bien, todo está bien, algo anda mal. Sabemos que hay dolor y tristeza, pero la invitación de Pedro es que voltees a ver más allá de lo que estás viviendo, para que esa fe que tienes en lo eterno y en la esperanza viva pueda llenar de gozo tu corazón. Y cuando hablo de gozo, no hablo de que sonrías todo el tiempo, sino de que sepas que esto va a pasar. Y que en medio de todo tienes una herencia que no cambia. Se trata de un gozo que puede experimentarse incluso en el presente, a pesar de las circunstancias, porque los creyentes saben que las circunstancias por las que están pasando, dice aquí, solo serán por un poco de tiempo. Aunque nos parezcan difíciles, eternas y que no sabemos cuándo terminarán, la esperanza viva nos dice, espera un poco de tiempo. Porque esto va a pasar, y el regalo de esto es que poniendo a prueba tu fe como el oro, será mucho más bella. La esperanza en medio del dolor, hermanos, de la enfermedad, de las pérdidas, de las malas noticias, de, no lo sé, de problemas familiares o matrimoniales, es que estando con la esperanza viva y los ojos en la herencia incorruptible, mi fe será probada como el oro, y dice aquí que saldrá y será hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, Dios se agradará de la fe con la que al final paso esa prueba, cuando mi mente está en la esperanza viva, gracias a su resurrección. Sabes, un día escuché, la verdad no sabría decirte si es real, espero que sí, pero una vez escuché a un par de chicos hablando de una visita a un orfebre, y los orfebres son los que manejan el oro, y fueron a ver cómo el fuego caliente hace que en el oro salgan todas aquellas cosas, basura, suciedad o metales que no son parte del oro, que es necesario pasar por fuego el oro para que pueda salir todo aquello que no es oro. Y le preguntaron a este hombre, ¿cuándo saben que el oro está listo? Y el orfebre respondió, cuando mi rostro se refleja en él. Mientras está en el horno, cuando mi cara se refleja en el oro, está listo. Y me encanta imaginar, hermanos, que estos espacios de vida difícil y complicada que puedes estar pasando, es que Dios está moldeándote para que su rostro se vea reflejado en ti. Y esa es la esperanza viva que tú y yo podemos tener. Y ahí mismo, en estos versículos, abraza lo que dice el 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante tu fe. Dios te está protegiendo en medio de el momento de aflicción. Y no es como alguien que te vigila desde lejos, sino es como un soldado que te escolta mientras te conduce por un territorio hostil o difícil. Es alguien que va a tu lado y eres guardado en él mientras estás siendo probado. Es tu refugio mientras estás siendo probado. Y el versículo 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por medio de la resurrección tienes un nuevo nacimiento. Por medio de la resurrección tienes una esperanza viva. Por medio de la resurrección tienes
Tienes una fe probada y protegida por Él. Y por medio de la resurrección hay un gozo que no se puede describir, porque el fin de nuestra vida o el fin de vuestra fe, cuando ya no necesites tener fe, será el día que estés frente a Él. Obteniendo el fin de vuestra fe es que vas a obtener aquello que tanto has amado y abrazado, que es la salvación de nuestras vidas. Dios nos da y nos equipa por medio de su resurrección lo que necesitamos para enfrentar nuestra vida hoy, pero también por medio de su resurrección está la certeza de que la salvación de nuestras almas, aunque ya la tenemos, no la gozamos completamente porque no estamos frente a Él. Pero por medio de la resurrección es la garantía de que estaremos con Él, con gozo inefable. Le veremos y ya no necesitaremos ni de la oración, ni de la Biblia, ni de la fe misma, porque estaremos con Él. Y si le hemos amado sin haberlo visto, pues ese amor nos va a conducir a verle cara a cara, hermanos. Y eso es la resurrección. Por eso, hermanos, la resurrección no puede ser algo que yo decida creer o no. La resurrección no puede ser algo que pase a ser un segundo término. La resurrección es el centro de mi fe cristiana para poder nacer de nuevo, para poder esperar, para poder vivir en medio del sufrimiento y para tener la certeza de que esto es verdadero y le veremos cara a cara. Por tanto, hermanos, hermanas, lo que estemos viviendo no tiene la última palabra. Dios nos está llevando a una transformación de vida hasta verle. La tumba vacía es el pasado histórico, es el presente de nuestras vidas y es el futuro de nosotros. Dios hará nuevo todo y comienza en la nueva vida que te ofrece y en la esperanza del mañana a través de Jesús. Y esa esperanza viva por medio de la resurrección, nadie nos la puede arrebatar. Todo lo demás podemos perder, hermanos. Amor, profesión, estatus, no lo sé. Pero la esperanza viva por medio de su resurrección, nadie nos lo puede quitar. Sea esa nuestro estandarte y nuestra forma de vida. Que el Señor les bendiga, hermanos.